Muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Otra vez, tercer jueves, asistencia perfecta para algunas personas, 3 de 3. Eh, bueno, gracias por estar presente a todos. La charla el día de hoy, que en este tercer encuentro, es la perspectiva de género en la práctica jurídica y está pensada para la abogacía litigante. Nos va a acompañar la doctora Mónica Anís y vamos a trabajar con ella qué es exactamente un estereotipo de género como categoría jurídica, cuándo la perspectiva de género es pertinente en un caso concreto y cómo se construye técnicamente este argumento con fallos recientes de nuestra región que muestran las consecuencias procesales concretas cuando el enfoque se usa bien y cuando no. La idea es salir de este encuentro con tips y herramientas prácticas para la litigación, para asesorar a nuestros clientes y para nuestros procesos judiciales. Para esto contamos entonces con la presencia de la doctora Mónica Anís, como les decía, a quien agradecemos nos acompaña en este día. Y la doctora Anís es abogada, es magíster en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia y doctora en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste. Es profesora titular por concurso de la Cátedra de Derechos Humanos, Cátedra A de la UNE, coordinadora del programa UNE Justicia. Su actividad académica y profesional se desarrolla en la intersección entre el derecho constitucional, los derechos humanos y la práctica forense, con especial atención en la incorporación de perspectiva de género en el ejercicio del derecho. Doctora Mónica Nis, el auditorio es todo suyo. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a los representantes del colegio, a las personas también de la Comisión de Jóvenes Abogadas y Abogados de la primera circunscripción. Siempre es una alegría y un honor compartir estos espacios, ¿no es cierto? Un poco de aprendizaje compartido, digo yo, porque, bueno, en este sentido uno no viene a dar verdades absolutas ni verdades reveladas, sino a plantear un poco los debates. Esperen que, ahí está. Lo primero que a mí me suscitó cuando, bueno, cuando las chicas me invitaron a participar era trabajar con el concepto un poco de perspectiva de género, porque sobre todo en el ejercicio profesional. No en abstracto, no en discursos académicos, nosotros estamos por ahí como docentes muy acostumbradas y bueno, está bien que lo hagamos, señalar los artículos de la CEDAW, de la Convención Belén do Pará, de la ley, del decreto, etcétera, pero me parece también que es importante hacer la reflexión, podríamos decir más en el ejercicio concreto de la profesión. En este punto, ¿cómo manejar la cuestión de la perspectiva de género cuando nos entrevistamos con un cliente, cuando asistimos a una audiencia, cuando de alguna manera esbozamos un argumento que luego vamos a presentar en sede judicial, una contestación de una demanda? Esas son las cuestiones que a mí me parece interesante poder abordar. Les decía desde una perspectiva teórica, sino desde una perspectiva más práctica, más empírica, más operativa, porque de alguna manera también saber utilizar esta herramienta puede ayudarnos a mejorar en un punto nuestro trabajo y la calidad de nuestro trabajo y de alguna manera también la legitimidad de los resultados que podamos obtener. Estamos en un momento en que la perspectiva de género aparece muy presente. Yo decía, cuando hablábamos con los chicos de prensa, les decía, lo peligroso es que se tome esto como un cliché, porque aparece tanto que uno ya no sabe qué es, ¿eh? Cómo aplicarla, si estoy aplicando bien, si estoy aplicando mal. Aparece, ¿no es cierto?, de alguna manera, algunas dudas que también son me parece, muy lógicas. ¿Siempre es pertinente la utilización de la perspectiva de género? ¿Qué exige en términos probatorios? ¿Sí? ¿Cómo impacta de alguna manera en la argumentación, pero sin afectar las reglas del debido proceso? ¿Cómo evitar, por un lado, negar la perspectiva de género, porque sabemos que es una obligación constitucional y convencional, pero
me parece que el peligro que nosotros nos enfrentamos en la actualidad es su uso retórico, meramente retórico. Aparece siempre, pero cuando uno comienza a analizar, a ver cómo es la aplicación concreta, ahí aparecen las dudas. Me parece que también por eso traje algunas sentencias que me parece que es interesante, algunos fallos, algunos son de acá, otros de otras provincias, porque me parece que por ahí desde el ejemplo, ¿no es cierto? Uno puede aprender algunos tips, como decían las chicas, ver a ver cómo desguazar, ¿no es cierto? Este concepto para que de alguna manera se convierta en una práctica del día a día. Lo primero que, bueno, yo sé que ustedes estuvieron con Marta hablando de estereotipos, hablando de alguna sentencia, entonces yo, de alguna manera, me pareció interesante saber que cuando uno habla de perspectiva de género, siempre en materia jurídica a nosotros nos lleva, de alguna manera, el concepto de estereotipo, ¿sí? Eso de los estereotipos, que de alguna manera hay obras muy interesantes que tratan de ver cómo se aplican los estereotipos en materia, en la cuestión jurídica, esas generalizaciones que muchas veces nosotros hacemos, pero el estereotipar es un procedimiento casi psicológico normal, ¿no es cierto? Donde nosotros clasificamos a las personas porque es la única forma que tenemos de manejarnos en sociedad. El problema en el derecho se da precisamente cuando esas generalizaciones que muchas veces hacemos, generalizaciones colectivas, sobre los atributos, las características que tenemos hombres y mujeres, de alguna manera operan de modo inconsciente, pero producen, ¿sí?, una desigualdad. En ese punto, ahí vamos viendo cómo aparece eso. Hay sentencias de la Corte Interamericana, sobre todo en materia de investigación penal, que es muy interesante porque ahí está muy evidente cuáles eran los estereotipos que funcionaban en ese momento en el análisis de esa sentencia. Hay algunas autoras que trabajan, hay una obra muy conocida en materia jurídica sobre estereotipos de género en el derecho, que es, eh, la habrán escuchado nombrar muchas veces, Cook y Cusack, que son dos autoras que trabajan cómo sistematizando de alguna manera los estereotipos en los expedientes judiciales y de alguna manera también marcando, me olvido yo, perdón, de la filmina. Bueno, esto voy después. Em, de alguna manera marcando cómo algunos estereotipos pueden ciertamente afectar las decisiones que luego se vayan a tomar en los casos judiciales. Estas autoras utilizan una analogía que a mí me parece muy pedagógica. Dicen que en realidad hay que nombrar al estereotipo en un caso que es más o menos como diagnosticar una enfermedad. Yo tengo que saber que existe para poder tratarlo, ¿no es cierto? Porque así de esa manera uno puede corregir ese estereotipo que no solamente puede estar presente en el razonamiento judicial, sino muchas veces en lo que nosotros llevamos a los expedientes, a los casos. No se habla más de expedientes de legajos, perdón, eh, nosotros que practicamos el derecho, cómo nosotros muchas veces llevamos esos estereotipos al proceso. Y no son solamente, no es siempre que nosotros vemos la sentencia sin perspectiva de género, pero también hay que ver qué hacemos nosotros, ¿no es cierto?, como auxiliares de la justicia, qué argumentos proponemos, cómo, yo siempre digo, cómo vestimos a las personas en el proceso. ¿Sí? Por eso también me parece interesante alguna de los casos que después les voy a mostrar. Em, ¿Cuáles son los estereotipos usuales? Ustedes saben que hay muchos estereotipos que generalmente están presentes en casos, ¿no es cierto?, que llevamos y que se pueden analizar. Hay algunos que tienen que ver con los roles sexuales, que lo habrán escuchado mucho, que tienen que ver con esto, digamos, cuáles son los roles asignados, las mujeres dedicadas al cuidado, en ese rol dicotómico que es cierto, el Código Civil anterior, por la misma época en que fue plasmado, nuestro Código de Beldes, Código Viejo, dicen los chicos, vestían a la mujer con esa, de alguna manera, con esos roles, es decir, la maternidad, la familia como roles asignados. El tema es cómo eso se puede usar dentro de un proceso judicial para valorar negativamente a una mujer que no es cuidadora, ¿sí? O de alguna manera
presuponer que en un proceso ella debe ser la cuidadora principal de la familia. Eso aparece mucho y cómo también operan en el razonamiento judicial. Hay un caso que es muy, me parece muy claro, que es el caso Fornerón. Ustedes recuerdan que cuando Argentina es condenada, en realidad es condenada porque parte de ese estereotipo construido era que los hombres no pueden criar hijos. O sea, un hombre soltero que no tiene pareja no puede criar una hija solo. O sea, el estereotipo en este caso no solamente perjudica a las mujeres, también perjudica a los hombres. Y eso creo que hay que poder analizarlo. También a nosotros nos pasa cuando atendemos una consulta. Seguramente quienes hacen derecho de familia van a estar de acuerdo conmigo, que a veces hay que explicarle a nuestra clienta o a la mujer que asesoramos que en realidad el Código Civil establece que la obligación alimentaria es 50 y 50. Y les habrá pasado, seguramente, que viene la mirada como diciendo, ¿cómo? Después uno explica que en realidad las tareas de cuidado, las cuestiones domésticas, se les puede otorgar un valor económico, etcétera, etcétera, pero pasa eso también. Nosotros nos toca también, de alguna manera, decir, bueno, no, pero la ley dice que vos también tenés que contribuir de alguna manera al bienestar económico de los hijos. Entonces aparece eso, que me parece que también es interesante para poder charlarlo. Hay otros estereotipos que sobre todo se ven mucho en cuestiones penales, que tienen que ver con asignar a las mujeres determinadas características de la personalidad que se supone tenemos todas las mujeres. Este que nosotros decimos, cómo deberían reaccionar las víctimas perfectas. ¿Sí? Y eso se ve mucho en penal. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas, en Argentina un caso, que es el caso del Chaco, el caso del EPN, que quizás algunos conozcan, ¿se acuerdan que era un caso que llega a Naciones Unidas por la denuncia que se hace respecto de una niña que había sido abusada, era una niña de la etnia Cuom, que había sido abusada en el Espinillo, en el interior del Chaco, ¿se acuerdan? Y uno de los argumentos que utilizó el Tribunal Penal para sobreseer a quienes estaban acusados, ¿no es cierto?, de este acto de violencia sexual era que ella hablaba, que ella no estaba, que en su declaración, esta niña tenía 15 años, no lloraba, no se conmovía, así es como que el tribunal exigía determinada conducta para que creer su testimonio. Entonces ahí aparece esto también de cómo deberían ser las víctimas perfectas, ¿no es cierto? Cómo deberían reaccionar. Ustedes saben, en Naciones Unidas, dentro del comité CEDAW también hay. CEDAW, el comité es el que empieza a hablar de estereotipos de género en sentencias judiciales, analiza casos de España, casos de Filipinas, y aparece esto, los tribunales asignando cómo deberían comportarse las víctimas para ser creíbles. ¿Sí? Caso Rivero, Corte Suprema de Justicia Argentina, la Corte de alguna manera revela también esto en el caso de esta chica que estaba presa en una cárcel en Gendarmería en Formosa, que también ella acusaba a uno de las personas, uno de los gendarmes que estaba custodiándola, que había abusado de ella, y otra de las cosas que se dijeron, ¿no es cierto?, en ese momento para sobreseer a los imputados al imputado era que ella no tenía el comportamiento usual que debería tener una víctima de violación. ¿Sí? Porque además, como había sido ese caso, el caso Rivero es como muy gráfico, ¿no? De los estereotipos que llegan a veces a los tribunales y que obviamente, en este caso, la Corte Suprema se encargó de revertir. También aparece esto de los estereotipos sexuales que muchas veces están, también a veces, muchas veces en materia penal, acerca de del el análisis de la conducta o del pasado de una mujer para ver si en realidad su comportamiento es adecuado. Uno dice penal, pero a mí me ha pasado acá en Corrientes, por ejemplo, ver en algunos expedientes de divorcio donde que nosotros sabemos que a partir del año 2015 la causal del divorcio no interesa,
y entonces veo cómo se introducen en los expedientes judiciales cuestiones que no tienen que ver con lo que la ley exige y aparece eso, y en los escritos que muchas veces suscribimos nosotros como profesionales diciendo, no, en realidad lo que pasa que ella tenía un amante, que esto, que andaba con fulano, eso que uno sabe que legalmente no debería existir, pasa. Y si no, la otra es, va el señor, hace una exposición policial donde dice barbaridades, se adjunta eso, aparece después el expediente y uno pide que eso se teste, porque en realidad no, es una manifestación unilateral que no tiene ningún efecto probatorio. Bueno, a mí me ha pasado, pedí que se testara y no me hicieron lugar. Es decir, aparece sin uno pregunta, ¿qué impacto tiene eso en una sentencia de divorcio? Que todos sabemos cómo se tramita. Entonces, esas son las cosas que me parece interesante para poder de alguna manera charlar. Bueno, la base normativa, yo no me voy a poner a analizar porque ya todos ustedes saben, no, me parece que no es interesante de alguna manera, sobre todo la repercusión que han tenido los fallos de la Corte Interamericana, pero me parece que eso es materia para otro encuentro porque me parece que no quita de alguna manera esta cuestión. También me parece importante esto de qué no es la perspectiva de género, ¿sí? Lo primero que no es cuestión de mujeres, ¿eh? O sea, hay mujeres, entonces, es una cuestión de género. Se necesita aplicar perspectiva de género. Me parece que eso es importante. Los estereotipos no solamente afectan a las mujeres, afectan también a los varones. Bueno, por eso el caso Fornerón me parece gráfico. Em, Aplicar perspectiva de género no implica automáticamente favorecer a una mujer en el proceso, ¿sí? No se trata de una manera nosotros de inclinar la balanza a favor de una de las partes, porque este suele ser alguno de los argumentos que se utilizan. Yo siempre pregunto si de alguna manera eso implica un resultado automático, ¿quién va a ir a litigar sabiendo que del otro lado hay una mujer y tiene el caso perdido? Sería un absurdo, pero es una de las cosas que muchas veces, uno de los argumentos que muchas veces se utilizan. Eh, Otro fallo que a mí me gusta mucho, que los trabajo con los alumnos, es el fallo Puig. El fallo Puig de la Corte Suprema lo que hace es desvirtuar esto, no se aplica perspectiva de género solamente beneficio a las mujeres. Año 2021, a la Corte Suprema le toca resolver acerca de si el artículo 182 de la LCT beneficiaba en la indemnización agravada por despido por causa de matrimonio solamente a las mujeres. Eso lo había dicho la Cámara Laboral. Y la Corte dice, no, esta presunción beneficia a hombres y a mujeres y hace todo un análisis muy interesante acerca de los roles de género. Ese fallo yo siempre lo recomiendo porque además la Corte utiliza un razonamiento que me parece muy, muy interesante. Dice, si utilizamos el criterio de la Cámara, en realidad lo que hacemos es perjudicar a las mujeres por una cuestión muy sencilla. Si existe una cláusula en la ley que solamente beneficia a las mujeres, ¿a quiénes contratarían ustedes? Al que no está protegido. Entonces dice, no puede, me parece a mí un razonamiento muy interesante el que hace en ese punto la Corte. Otra cuestión que tiene que ver es, no implica la pérdida de la imparcialidad. Y ahora vamos a ver uno de los casos, muchas veces también, cuando los jueces en las sentencias aplican perspectiva de género, a veces esos fallos son apelados precisamente por afectar la imparcialidad judicial. Ahí aparece todo un tema también que me parece interesante, ¿no es cierto?, mencionar, porque de alguna manera la neutralidad que nosotros les exigimos al Poder Judicial, que es una obligación, no puede ser cómplice de la desigualdad evidente en un proceso. Me parece que ahí hay una diferencia, en realidad es obligación del Poder Judicial corregirla. Otra cuestión tiene que ver con asimilar perspectiva de género al lenguaje inclusivo. Yo no hablo con nada de esas cosas porque me- no me da la edad ya para andar hablando así. Me parece que reducir la perspectiva de género al lenguaje inclusivo no tiene nada que ver, es mucho más profundo. El cambio que uno tiene que hacer no basta con cambiar las letras, los O por las A y la E y todas esas cuestiones. Me parece que eso
aparte nuestro lenguaje es un lenguaje que debe seguir siendo entendible, obviamente, pero técnico. Parece que ahí hay un límite y que me parece que no hay que focalizar la cuestión en una cuestión solamente del lenguaje, porque me parece que eso no colabora. La otra cuestión también es, no implica automáticamente una inversión de la carga de la prueba. Es un método de análisis, no una excepción al debido proceso. Esos suelen ser algunos de los argumentos que se citan diciendo, no, bueno, y ahora yo les traje algunos casos para ver cómo en realidad no basta con eh, alegar en un expediente, en un caso, la perspectiva de género si no aporto ninguna prueba. No estoy pidiéndole a la perspectiva de género que haga magia, ¿sí? Que yo digo que, los juzgados tienen que aplicar perspectiva de género y de alguna manera digo, bueno, ya está, ya cumplí. En ese punto también ustedes habrán leído mucho acerca de cómo esta cuestión de la perspectiva de género, y esto viene de la mano de la Corte Interamericana, se debe aplicar en casos de desigualdad estructural. Lo habrán escuchado muchísimas veces, ¿sí? Y acá a mí yo siempre hago una reflexión. La mayoría de los casos que en los que nosotros entendemos son conflictos individuales, no son, de alguna manera, no son casos estructurales. Entonces, por ahí, el concepto de casos de cuestiones estructurales, la igualdad estructural, es materia muy interesante, pero tiene un componente más sociológico que jurídico. Entonces, alegar eso en un expediente, en un caso, y pretender que solamente con eso el caso debe resolverse de una manera favorable, me parece que le quita densidad al argumento. Yo les traje algunos casos que, por ejemplo, que de la práctica nosotros que uno ve podríamos decir, del mal uso, ¿no? Dos pequeños casos del mal uso de la perspectiva de género en la argumentación que nosotros llevamos a tribunal. El primer caso tiene que ver, ustedes saben que hay toda una tendencia muy interesante de la protección de los consumidores hipervulnerables. Vieron que debe haber especialistas acá. Bueno, hay toda una cuestión ahí. Yo no soy una especialista, pero me parece interesante el tema. Muchas veces, eso es lo que uno puede ver, se invoca la perspectiva de género porque la actora, porque la persona demandada, mejor dicho, es una mujer, jefa de hogar, con personas a cargo. Entonces, perspectiva de género. Bueno, eso no basta, de ninguna manera. Ahí deberíamos hacernos algunas preguntas que podrían ser relevantes para ese caso. ¿Existieron prácticas comerciales de alguna manera dirigidas específicamente a ese perfil? ¿Hubo conducciones abusivas con impacto diferenciado en esa mujer? ¿Existió una brecha informativa? Fíjense los argumentos que uno puede llevar a la discusión judicial, no solamente diciendo hay que aplicar perspectiva de género, por lo tanto ella no puede hacerse cargo de la responsabilidad y la obligación que asumió. ¿Sí? Se realizó un análisis, por ejemplo, de la capacidad de pago en relación a los ingresos y las cargas de cuidado. Eso lo tenemos que probar. No me alcanza a mí con decir, bueno, todos sabemos que hay una desigualdad estructural que perjudica a las mujeres. Bueno, sí, el caso concreto yo lo tengo que probar. Otra cuestión que también lo vi mucho con las cuestiones que tienen que ver con los ascensos, ¿sí? En los conflictos laborales por ascensos muchas veces se citan, ustedes sabrán, muchísimos estándares en materias de igualdad. Hay muchísimos estándares de Naciones Unidas, bueno, la perspectiva de género, los argumentos relacionados también, por ejemplo, con el techo de cristal. Perfecto. Pero, ¿y el caso? ¿Qué pruebas aporto en el caso? Tengo que mirar los méritos de las personas que ascendieron, em, hay comparar las trayectorias, los posibles, a veces hay interrupciones por tareas de cuidado. Ustedes saben que hay todo un tema, por ejemplo, en las administraciones públicas con esa licencia. Yo tengo que ofrecer pruebas. No sé si se entiende el punto, es decir, con tirarlo de perspectiva de género, posiblemente no me alcance para ganar el caso. En este punto llamo siempre la atención de no utilizarlo como un cliché, porque a mí me parece
que puede haber algunos riesgos precisamente de esa utilización. Bueno, acá ya me fui un poco de desigualdad estructural. Les decía que no aplica en todos los casos, que el contexto explica, la decisión se prueba, no alcanza solamente con mencionar y citar todos los tratados de derechos humanos. Miren que yo enseño eso, estoy yendo en contra de mis propios intereses. ¿Eh? Mencionar toda esa jurisprudencia, yo veo algunos escritos y algunas sentencias llenos de jurisprudencia de la Corte Interamericana y digo, está bien, me encanta, pero ¿qué tiene que ver con este caso? Seguramente a ustedes les habrá pasado lo mismo, es decir, tenemos que pensar en cómo probamos. Si no, me parece que estamos pidiendo que de alguna manera la perspectiva de género haga magia. Y eso no creo que vaya a pasar. Y acá están los problemas que muchas veces tiene la aplicación de la perspectiva de género de esta manera, podríamos decir, indebida. Lo primero tiene que ver con la inflación conceptual, ¿no es cierto? Nosotros en el derecho estamos en presencia de muchísimas perspectivas que ahora nos están apareciendo, ¿sí? La perspectiva de género es una, la perspectiva de infancia, la transversabilidad, la vulnerabilidad. O sea, estamos todo el tiempo en presencia de estas nuevas perspectivas que de alguna manera deben guiar el accionar judicial y también el nuestro. El tema es que si se usan tan indiscriminadamente, llegan al punto, a mí me parece, de banalizarse. Eso, lo mismo, yo doy el ejemplo, pasó con el concepto de derechos humanos. Es decir, todos derechos humanos, y entonces que resulta que en la práctica ese plus que se supone que debe tener la protección cuando afectamos derechos humanos queda casi orientalizado para cualquier cuestión. Entonces me parece ahí a mí que hay que poner el foco precisamente para que esto no pierda seriedad. Si no, aparece ya como una cosa que, sí, sí, ahí está de nuevo. ¿Eh? Y va perdiendo seriedad, va perdiendo de alguna manera densidad argumentativa, me parece eso algo también importante, y también me parece que se empieza a pensar como una moda, que es también un riesgo. Estamos convencidos de que esta es una herramienta que debe ser utilizada, nos vemos en esto de, bueno, ya va a cambiar la moda, ya van a venir otros que piensan distinto. Entonces eso se termina convirtiendo, me parece a mí, en uno de los peligros que aparecen. Conceptos vaciados que no persuaden nada, sino terminan irritando. Aparece eso, me parece a mí como uno de los riesgos. El otro es la banalización retórica, ¿no? Eh, alegamos, pegamos, citamos, hacemos un montón de pegue, copia y pegue en los escritos, sin hacer una relación concreta de cómo la perspectiva de género afecta ese caso, por qué, cómo lo pruebo y cómo incidiría para la resolución de ese caso. ¿Sí? No solamente citarlo así, esto es parecido a lo que pasa muchas veces con el accionar judicial, que uno le llama el formalismo mágico. En las sentencias muchas veces habrán visto, aparece siempre la CEDAW, después la Belendo para uno, ya sabe hasta el orden. Algunos artículos transcritos, dos o tres fallos, pero cuando uno mira no entiende si eso en realidad fue decisivo para la decisión que se tomó. Aparece ahí. Entonces uno supone que está bien, pero en realidad parece más como una obligación, una obligación por las dudas, no vaya a ser que diga que yo no tengo perspectiva de género, ¿no es cierto? Que como un convencimiento. Y ahí me parece que es interesante ese análisis. Em, a mí cuando el otro día hablamos de esto en una charla, yo le decía que a mí me parecía interesante asimilar el uso de la perspectiva de género a la expresión de agravio. Cuando uno va a hacer una apelación, no puede decir la sentencia es incorrecta, es injusta, sí. ¿Eh? Hay que ser mucho más preciso, obviamente, en la argumentación. Tenemos que expresar los agravios y eso obviamente significa, en un punto, identificar cuál es el error, ¿no es cierto?, de la sentencia, qué hechos, qué pruebas de alguna manera demuestran ese error y explicar qué consecuencia jurídica de alguna manera debería revisarse en en esa sentencia. O sea, invocar principios no me alcanza para sostener un recurso. Bueno, yo hago la asimilación,
sostener perspectiva de género no me va a alcanzar de ninguna manera para poder fundamentar un caso. Em, y ahí me parece algo importante, que puede ser como una herramienta práctica, este checklist podríamos decir que les voy a proponer al final acerca de ver si en realidad estamos aplicando perspectiva de género o estamos haciendo como que sí. Bien, me parece un aspecto importante. Una cuestión que ya sí quiero enfocarme un poco en la cuestión de la profesión. Siempre nosotros muchas veces se critica, se habla de las sentencias judiciales, que tal sentencia nos gusta, hay compendios que citan buenas y malas sentencias, estamos muy acostumbrados a eso, los portales ahora sacan, vieron que ahora los portales también, cualquier portal saca ya, bueno, salió una sentencia con perspectiva de género o una sentencia sin perspectiva de género, así aparece ya en los portales. El tema a mí me parece hablar un poco de nosotros, ¿sí? ¿Cómo llega ese expediente, esa causa, ese legajo al tribunal? A veces hay pesos, la carga la ponemos nosotros, ¿sí? De alguna manera, nosotros somos los que nos entrevistamos con las personas, seleccionamos los hechos, proponemos las pruebas, ordenamos narrativa. Eso lo hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, ahí me parece a mí que hay un aspecto interesante. Y los límites, ahí también es importante hablar, los límites profesionales que también tenemos, ¿sí? Cómo reconstruir algunos contextos con prueba que es pertinente, sin descalificar a las partes. Ahora vamos a hablar de algunos casos. Cómo de alguna manera utilizar el proceso para abonar descalificaciones que nada hacen, ¿no es cierto?, a la solución que estamos buscando. Y eso se sigue viendo, porque podría parecer que eso era cosa de antes, pero sabemos que en la práctica sigue pasando. Em, Esto es algo polémico, no todo argumento es jurídicamente legítimo. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la obligación de medios y a pensar que podemos hacer y decir cualquier cosa en función de los derechos de nuestros clientes. Ahí ya podemos mentir hasta que hay, a veces creer que podemos mentir, podemos decir cualquier cosa, porque total lo hacemos en función de los intereses de la parte que representamos. Y ahí me parece que fíjense lo que pasa, ¿no? Los tribunales están poniendo un límite, porque la obligación, yo siempre digo, no es solamente de los tribunales de no dictar eh, sentencias sin perspectiva de género o de manera positiva utilizar perspectiva de género en el razonamiento jurídico, sino lo que los tribunales están haciendo ahora es llamar la atención a los colegas que utilizan argumentos que de alguna manera descalifican a las partes, utilizan estereotipos de género, que lamentablemente se ven en la práctica y se ven mucho. Bueno, acá, después si quieren les puedo pasar los casos. Estos son algunos de los casos que les quería comentar. Bueno, el primero fue muy conocido, es el caso de filiación de, del juzgado de la doctora Macarrein, seguramente se acordarán. En este caso ya estaba aprobada la paternidad de la persona demandada a través un examen de histocompatibilidad de un ADN. Ya aprobada la paternidad, etcétera, el abogado no tiene mejor idea que escribir que en realidad, bueno, a ver, porque acá hay una cosa, los argumentos, los escritos los hacemos nosotros. O sea, la gente te dice muchas cosas, ¿o no? Cuando viene te larga una catarata de argumentos, eso no significa que uno los vaya a llevar al proceso. Imagínense lo que pasaría si uno dijera lo que dice la persona que estamos entrevistando. Bueno. ¿Qué pasó en esta causa? Acá el abogado dijo que en realidad, bueno, son cosas que pasan, que había sido una affair y que, bueno, no tenía manera de saber que era el hijo, como poniendo en sospecha de alguna manera la situación de la mamá, que era la que estaba reclamando en el juicio de filiación. En realidad, legalmente la paternidad ya estaba aprobada. O sea, ¿había necesidad? No, no había ninguna necesidad de utilizar ese argumento, no hacía la defensa ni nada que ver de la parte. Y ahí fíjense
ahí la jueza, bueno, dicta una providencia en que la llama la atención y le dice a este profesional que debería moderar de alguna manera el uso del lenguaje violento que había utilizado, le menciona la ley y le dice que en el futuro, en las presentaciones que realice en el tribunal, va a tener que tener algún cuidado o si no va a tener que ir a hacer una capacitación. Capacitación generalmente la ley Micaela. El otro expediente, yo traje así aleatorio, ¿no? Catamarca, también un juicio de alimentos. Acá se había demandado por la vía subsidiaria a los abuelos. En la respuesta de los que presentan los abogados de los abuelos, dicen que en realidad la madre era una mentirosa, que pedía un informe psicológico, que en realidad ella estaba enojada porque el progenitor había cortado la relación y que no sé qué, y empiezan de alguna manera a ventilar un montón de información que no tenía, cierta o no, o falsa, no tenía nada que ver porque en realidad la ley, el artículo del Código Civil es muy clarito, que la vía subsidiaria estaba habilitada. Y ahí también el juez, el tribunal, de alguna manera, en este caso, le aplican una multa por temeridad procesal. ¿Sí? En el 10% del sueldo básico judicial y la impone solidariamente al letrado y a la parte. Entonces, a veces cuando te tocan el bolsillo, es como que uno enseguida toma más atención. El otro que ustedes ven ahí es de la Cámara de Apelación. Ese llegó a Cámara, ese me lo facilitó el doctor Fernando Eñín, que es camarista civil en el Chaco, en Resistencia. Acá había pasado esto. En una audiencia de vista de causa, en un caso de divorcio, con denuncias de violencia, él le había hecho una denuncia al ex marido y en la audiencia de vista de causa ella parece que tiene una manifestación bastante, vamos a decir, la abogada, bastante grosera hacia la señora. Entonces, el juzgado de primera instancia hace notar eso en el acta y le dice a la señora, a la abogada, a la abogada y al marido que deben hacer un curso de aplicación de perspectiva de género. Y el caso llega ahí porque en realidad la abogada apela la decisión judicial. Claro, la abogada que dice, primero, no me pueden mandar a mí a estudiar como que yo no sé derecho, porque ahí a uno, díganme si no, te hace, ¿no? La multa y esto como que claro, es complicado. Entonces ella dice, esto a mí de alguna manera afecta mi capacidad de trabajar también, porque yo también defiendo mujeres y que a mí los tribunales me manden a estudiar, a mí me pone realmente en una situación desventajosa. Bueno, la Cámara confirma el fallo de primera instancia y hace de alguna manera una muy interesante de cómo va usando eh, un poco la obligación profesional en esos casos. Y bueno, la mandaron a hacer el curso de la ley Micaela. El otro caso es un caso de San Luis. Bueno, ahí está el de Córdoba. Bueno, el de San Luis era también un caso de desalojo. Este es un fallo de San Luis en el que, bueno, el demandado no tuvo mejor idea que decir que en realidad la jueza estaba teñida por, entre comillas, empatía de género. Por eso no le había, lo había condenado. Bueno, también ahí tuvo, de alguna manera, también tuvo una reprimenda y lo mandaron a estudiar. Creo que en ese caso comunicaron al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados esa situación. Este de Córdoba, que yo lo cito, me parece interesante porque es un fallo del Superior Tribunal de Córdoba. Acá, ¿qué había pasado? Acá el tribunal de la primera instancia y la Cámara en realidad habían fijado una compensación económica después del divorcio para una mujer y en primera instancia. Lo que hace el demandado es apela a la decisión. ¿Por qué? Porque dice que el tribunal aplicó perspectiva de género que no había sido solicitada por la parte, lo que él entendía había afectado su derecho a defensa.
apela, bueno, llega al superior tribunal. Y acá fíjense qué interesante, porque el superior tribunal dice una cosa que parece bastante obvia y dice en realidad, en función del principio iura no iuria, no tiene por qué ceñirse a los argumentos de la parte, pero además dice procede de oficio. No es que la parte la tiene que alegar para que los tribunales la puedan aplicar. Y fíjense que en realidad los agravios tenían dos partes. Esta primera parte, que era aplicar perspectiva de género de oficio, y la segunda parte, que la Cámara, la señora, la que había solicitado la compensación económica, había pedido que la compensación económica se fijara en cuotas. Pero la Cámara, cuando resuelve la cuestión y argumenta con perspectiva de género, después dice que paguen una sola vez. Entonces, ahí sí el Superior Tribunal de Justicia entendió que eso sí era un vicio procesal. Fíjense, por un lado la perspectiva de género dice, no, eso no procede, pero lo otro sí, dice acá, la Cámara se excedió porque de alguna manera este, falló sobre algo que las partes no habían pedido. Entonces, fíjense, un argumento sí, el más fuerte, el otro no. Me parece que es interesante esos casos porque de alguna manera desmitifican esto también que venimos diciendo, ah, no, porque esto de alguna manera rompe la imparcialidad y automáticamente hace que se decida de tal o cual manera. O sea, en una cosa sí, en la otra entendió que la Cámara había fallado mal. Y el último es un fallo de acá de Corrientes, que quizás muchos lo conocen, es del año 2021 del Superior Tribunal de Justicia, fue muy comentado, de un incidente de liquidación de la sociedad conyugal. En este caso había también, bueno, el caso concreto, se produjo un divorcio en el año 2003, había un convenio de disolución de la sociedad conyugal que de alguna manera, estamos hablando código viejo, le asignaba a la señora una vivienda y un vehículo bastante, podríamos decir, destartalado, y en realidad el ex cónyuge mantenía la titularidad de dos empresas, ¿no es cierto?, que seguían a su nombre. Y además ese convenio, fíjense ustedes, incluía una cláusula donde las partes renunciaban expresamente a cualquier reclamo posterior. Pasan los años y esta señora inicia un incidente reclamando que en realidad se integraran todos esos bienes a los gananciales que provenían, ¿no es cierto?, de las empresas. Porque obviamente lo que ella denunciaba que eso había sido deliberadamente omitido. En primera instancia, como en la Cámara, el incidente fue rechazado porque de alguna manera se invocó obviamente la autonomía de la voluntad, la teoría de los actos propios, sumado a que esta señora era abogada. Es decir, en el fondo era, bueno, pero si es abogada, tenía que entender qué es lo que estaba firmando. Cuando uno mira la sentencia del Superior Tribunal, eh, hay una pregunta que encabezan el primero de los votos que dice, ¿qué pruebas existían? Porque ella lo que denuncia obviamente era un contexto de violencia, no solamente económica, un contexto de violencia física, psicológica, bueno, toda la ley graficada, ¿no es cierto?, en el caso. Entonces, cuando llega el momento de esbozar sus votos, los ministros lo que van mirando es, dice, bueno, pero ¿había pruebas en el expediente? Eso es lo que uno se debe preguntar, ¿cierto? ¿Había alguna prueba? Y sí había pruebas. Había en las actuaciones del divorcio, por ejemplo, había declaraciones testimoniales que mostraban la situación de violencia física y psíquica que esta mujer padecía. Había un incidente de exclusión del hogar conyugal también. Había declaraciones sobre agresiones. Estaba también los testimonios de los informes psicológicos, los testimonios también del psiquiatra que atendía a la señora. Es más, hasta el abogado que la atendía en primer término, que creo que era el doctor Seba, que está en la sentencia, había recomendado no firmar ese acuerdo. Es más, no estaba la firma de él, porque era claramente desaventajoso. Y esto muchas veces pasa. A veces los acuerdos puede ser que muchas veces se suscriban en realidad porque, y les habrá pasado, muchas veces las mujeres, las víctimas, en algunos casos dicen, bueno, yo no quiero saber más nada. Ya no quiero tener más problemas, ya esto quiero que se termine porque si no, esto no corta más. Claro, después el tiempo pasa
y obviamente esta señora además tenía hijos, es decir, la desventaja económica había sido muy evidente. Y entonces, bueno, la historia clínica también está en el expediente y ahí aparece entonces, y además el demandado en todo ese incidente, fíjense ustedes, no había presentado ninguna prueba. O sea, las pruebas estaban en el expediente. Y fíjense lo que dice, es interesante porque de alguna manera el Superior Tribunal hace un análisis de por qué en la primera y en la segunda instancia eso no pareció evidente. Entonces dice que en realidad había un error de razonamiento, es decir, presuponemos que hay un acuerdo suscripto por la voluntad de las partes, autonomía de la voluntad. Recordemos que además estamos en el marco del Código Viejo y que por lo tanto, aparte la persona que firma es abogada, o sea, se supone que tiene plena comprensión del tema. Entonces, lo que dice el superior es como que partiendo de eso se construyó el razonamiento. No se miró la prueba de ninguna manera porque había que, podríamos decir, cerrar el caso. Y eso me parece que me parece una de las primeras sentencias de acá de Corrientes, donde uno puede ver cómo estas cuestiones, ¿no es cierto?, ligadas a la violencia y aparecen, ¿no es cierto?, también podríamos decir hasta cierto estereotipo, ¿no?, a las mujeres universitarias, estas cosas no le pasan. Porque así como nosotros decimos, hay víctimas perfectas, hay víctimas imperfectas. O sea, hay víctimas que o tienen hay una creencia que muchas veces se esboza, es de que las víctimas de violencia son mujeres que pertenecen a sectores muy desaventajados, que son pobres, que no tienen educación. Bueno, no, mala noticia, no es así. Y ahí todavía sigue eso muy presente, inclusive en los operadores. Entonces uno lo puede ver también en en alguna de estas sentencias. Acá estaba todo, ¿eh? Estaban las declaraciones, estaban las pericias, estaban los informes psiquiátricos, la declaración del primer abogado, las pruebas estaban, no es que el Superior Tribunal salió a buscar pruebas nuevas a ver qué hacía. Pruebas estaban. El tema era quién las leía. Este caso es muy similar. Yo no sé si ustedes hace poco, bueno, el año pasado salió en todos los medios el caso de Wolosky, no sé si lo escucharon nombrar, que es la venta de uno de los unicornios tecnológicos en la Argentina. No les quiero decir la cantidad de dólares por la que vendieron, porque es inimaginable para mí esa cantidad de dinero junta. Bueno, ¿qué pasó en ese caso? Divorcio, ocultamiento del patrimonio, mujer abogada, exactamente lo mismo. Por vía de firma, desconociendo los bienes, porque no tenía idea, aparte en la confianza, que obviamente de tu compañero de vida no te va a hacer eso, malas noticias, otra vez, pasó, y en ese caso lo que prosperó fue una denuncia penal por estafa, porque a veces cuando, bueno, fueron buscando las herramientas a ver cómo podían y ahí, después no encontré la sentencia, por eso no la comento, pero si ustedes buscan Wolosky, unicornio tecnológico en Argentina, les va a salir porque fue una noticia del año pasado también, millones de dólares. Y después, ya no los quiero aburrir con casos, el caso Zucardi, que es un fallo muy lindo, bueno, muy criticado también por parte de alguna doctrina. Ustedes saben que es un caso, esta es una sentencia de agosto del año 2024 del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza. Acá es interesante el fallo porque tiene muchísimo para decir, ¿no? eh, para analizar. Esto es porque primero se aleja del imaginario ese que generalmente uno se hace en estos casos de aplicación de perspectiva de género, que creemos que solamente en cuestiones de familia, violencia, derecho penal vamos a aplicar. Esto rompe de alguna manera ese ideario. No hay violencia física, no hay divorcio, no hay víctimas, ¿eh? Nos rompe en ese sentido la Matrix. Acá hay una familia empresaria de muy alto nivel económico, una bodega de proyección internacional, a que le gusta tomar vino, sabrá de quién estoy hablando.
Y una hija que de alguna manera reclama judicialmente haber recibido menos que su hermano varón en la distribución del patrimonio familiar, distribución que hacen los padres estando vivos. ¿Bien? El matrimonio Zucardi tenía tres hijos, o sea, dos hijas y un hijo varón, y era propietaria de varias empresas. Pasa que había algunas empresas, podríamos decir, más prósperas y otras menos prósperas. La más próspera, obviamente, eran las bodegas Zucardi. Estas bodegas, estas empresas que no eran tan prósperas, fueron repartidas en partes iguales. O sea, la legítima en eso no se afectó, pero una de las empresas que era precisamente la más rentable, empresa Lasa, em, quedó íntegramente en manos del varón. Perdón. Una de las hijas, Cristina, es la que impugna esta decisión, alegando que se estaba afectando la legítima, su porción hereditaria. Fíjense que en primera y segunda instancia uno mira las sentencias y todas las sentencias en realidad dicen que no hay afectación de la legítima. Es interesante para estudiar la sentencia también de la primera instancia, ¿no? Pero luego, cuando llega al Superior Tribunal, este caso ahora está, obviamente, en la Corte Suprema. Vamos a ver qué pasa. Yo les cuento la decisión del Superior Tribunal. La Corte Suprema de Mendoza admite el caso y condena al hermano a reembolsarle a esta señora, porque es una de las solas de las hermanas que, que litiga, 12 millones de dólares. ¿Sí? Y acá empieza a ver cómo se construye el razonamiento judicial. El tribunal, ¿qué prueba tenía? Porque uno también, ¿qué pruebas aportaron las partes? Em, los cálculos numéricos, cuando uno mira la sentencia, bueno, yo miré las sentencias de primera y segunda instancia, por ahí uno a veces con la sentencia a veces no tiene en la vista todo el expediente, entonces por ahí queda como a mitad de camino, pero en realidad parecían, en base a cálculos, parecían decir que en realidad no había afectación de la legítima y se quedaban ahí. Bien, ¿qué hace qué hace la Corte en Mendoza? Dice, el tribunal va un poco más lejos, porque ¿cuál era el argumento que utilizaba acá perdón, cuál era el argumento que se había introducido en esta causa? ¿Qué decían los abogados que representaban a la señora? Decían que en realidad esta familia había decidido de alguna manera esa distribución de los bienes basado en estereotipos de género. Es decir, había una idea de que en realidad, que es una idea que nosotros habremos escuchado, que en realidad las empresas o los bienes de la familia estarían mejor resguardados en manos de los hermanos varones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo integra la prueba? Porque si no, parece que el Superior Tribunal sacó una sentencia, bueno, ¿en base a qué? Fíjense, primero, cómo aparecía en los testimonios, cómo de alguna manera se la veía a ella. Decían, bueno, no, es bastante rebelde, encima se dedicaba a la política, esta nos va a desperdiciar todo el patrimonio familiar. Fíjense después, los propios padres, y está en el expediente, habían escrito eso diciendo, bueno, no, nosotros consideramos que esto que es de todos nosotros lo tiene que tener el hermano varón, porque de alguna manera es quien puede proteger los bienes de la familia. O sea, eso está en el expediente. Em, es decir, solamente, ay, gracias, solamente no es aplicar, porque si no uno ve la sentencia y dice, ay, que los jueces, porque aparte imagínense, primera y segunda instancia dijeron otra cosa, o sea, tampoco podemos pensar que el Superior Tribunal se pone a inventar argumentos. Entonces, ¿qué hace? Es lee los argumentos desde otra perspectiva, porque analiza precisamente el estereotipo. Dice, en realidad existe un estereotipo en las familias, sobre todo en las familias poderosas, desde el punto de vista económico, ¿sí? Y en la distribución de los bienes, esto se evidencia. Y eso además lo encuentran probado, ¿sí? Porque aparte está toda la documentación, cómo los padres de a poquito fueron, a través de diversas maniobras, ¿no es cierto?
fueron precisamente orientando y marcando, dejando el patrimonio principal solamente al hermano varón. Entonces, bueno, obviamente esta sentencia ahora está en la Corte Suprema, vamos a ver qué pasa, pero es interesante porque además nos da, desde el punto de vista, la mirada transversal de esto que venimos charlando, no solamente penal, no solamente familia, o sea, hay otros casos donde también nosotros podemos ver desde, en este caso, desde la perspectiva de los abogados que introdujeron estos argumentos al proceso, cómo los probaron, cómo los sostuvieron en todas las instancias y también el razonamiento del tribunal. El tribunal no es que dijo son malos padres, no la querían a la hija, no, nada de eso. Es decir, bueno, acá en definitiva lo que tenemos que ver es que hay patrones también en la familia, hay patrones socioculturales, hay estereotipos que también funcionan en las familias, pero que en este punto nosotros tenemos que desvirtuar. Esa sentencia es interesante, me parece a mí, para poder analizar y trabajar. Me parece que nos da algunos elementos para pensar estrategias acerca de lo que en algunos casos se nos puede presentar. Bueno, esto es lo que le decía al principio, digamos, el checklist. A ver, la perspectiva de género es pertinente en el caso. Esa es la otra cosa. En todos los casos nosotros vamos de alguna manera a mencionar a la perspectiva de género. Nosotros tenemos que mencionarla, argumentarla, razonarla, si existe de alguna manera algunos estereotipos que sean identificables en los hechos, en la valoración de la prueba. Porque si no lo puedo mencionar, posiblemente no exista. Entonces, me parece que no es una obligación siempre que consideremos, o sea, hay que probarla, entre comillas, es decir, la argumentación debe ser metódica para de alguna manera poder llevarla a la instancia de los tribunales. ¿Qué pasa cuando escribimos? Es decir, ¿estoy describiendo hechos como abogado, como abogada, o de alguna manera estoy reproduciendo algunos estereotipos? Esto que hablábamos en los ejemplos. Es decir, ¿es conducente a la solución del caso mencionar el pasado de una persona, decir que tiene amante, que tiene no sé qué cosa, que no tiene nada que ver con el caso? Entonces, eso en realidad me parece a mí que son valoraciones que nosotros tenemos que evitar, ¿sí? Porque además sabemos qué nos puede pasar. En algún momento nos pueden mandar a estudiar, nos pueden mandar a aplicar una multa, nos pueden mandar al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Entonces, me parece que tenemos que empezar también nosotros a cuidar nuestra propia argumentación. Me parece que eso también es interesante. ¿Qué cambia en la prueba cuando incorporo la perspectiva de género? Es decir, ¿qué cambia en la valoración de la prueba? Y acá los casos que nosotros tomamos, fíjense, en en este caso que yo les contaba del Superior Tribunal de Justicia que resolvió acá en Corrientes, en el caso del incidente de disolución de la sociedad conyugal. Es decir, los abogados cuando mencionan los hechos de violencia, mencionaron, pero no los, me parece a mí, no los relacionaron quizás debidamente con los hechos del caso. Entonces, tirada la prueba en el expediente, mencionada al pasar, así sola no va a alcanzar para producir, me parece a mí, el impacto que estamos buscando. Entonces, eso me parece también interesante. Eh, se respeto íntegramente el debido proceso, es decir, ¿qué pasa con mi estrategia? ¿Sí? De alguna manera no puede convertirse en una excusa para debilitar las garantías procesales. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque me parece que eso debilita el razonamiento. Es decir, si creer que con perspectiva de género no tengo que producir prueba, no tengo que contradecir prueba, no tengo que, de alguna manera, obviamente, en realidad estoy produciendo más problemas, más daño que solución. Mi estrategia construye jurídicamente o descalifica, esto que venimos hablando, es decir, ¿para qué digo lo que digo? Sea, las partes no llevan argumentos a los tribunales, salvo en las audiencias, que por ahí se dice, pueden decir cualquier cosa, pero generalmente los mismos jueces o secretarios automáticamente le llaman la atención. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tampoco podemos decir cualquier cosa. Me parece que ahí, sobre todo a partir de las consecuencias,
puede ser que de alguna manera nos llame a litigar mejor, sabiendo que podemos tener consecuencias nuestro bolsillo, sobre nuestra conducta o sobre, bueno, de alguna manera ver nuestro nombrecito publicado en una sentencia que, ustedes se imaginarán, es bastante vergonzante, ¿no? La abogada tal o el abogado tal obligado a hacer un curso de la ley Micaela. Medio feíto, ¿no? Bueno, para cerrar, la perspectiva de género entonces no es un obstáculo para el ejercicio profesional, sino que al contrario es una exigencia y no pasa porque me guste o no me guste. Eso es otra cosa. Es una decisión que la Constitución Nacional tomó por nosotros. Ya eso de los debates, si me gusta o no me gusta, que de alguna manera, si es una ideología, si, bueno, todas las cosas que uno escucha que, no, yo no me niego al debate porque me parece que tampoco hay que cancelar las discusiones, yo creo que las discusiones hay que darlas, pero ya es una decisión que la Constitución tomó por nosotros, es decir, que me gusta, no me gusta, a mí me pueden gustar o no me pueden gustar muchas cosas, pero yo lo tengo que hacer, y más nosotros como abogados, ¿no? Eh, Me parece también que como estrategia procesal puede ser muy interesante saber utilizarla, hay que saber trabajarla con rigor científico, académico, de alguna manera con argumentos jurídicos sólidos para precisamente no pensar que va a ser magia. Me parece que eso es un punto. Em, Estamos construyendo argumentos em, a favor o en contra de la perspectiva de género. Vieron que nosotros nos encontramos muchas veces con estos debates. eh, Hacerse preguntas. Yo me parece que eso es importante. ¿Es necesario aplicar perspectiva de género? La voy a citar, la voy a pedir que, lo voy a exigir su cumplimiento, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a aprobar? ¿Cuál va a ser el razonamiento? Em, lo mismo que con la cuestión de la alegación de la igualdad y la desigualdad estructural, que quedan muy lindos en la teoría, pero hay que saber volcar en expedientes que resuelven conflictos individuales. Muy difícil de llevar a la práctica, de concretizar. Bueno, en realidad, todas estas preguntas que nos hacemos, que nos cuestionamos, yo creo que no hay que cerrarse, no hay que negarse a la posibilidad de la discusión y sobre todo porque pensar que las preguntas incómodas son las que nos hacen pensar mejor, trabajar mejor y ejercer mejor la profesión. Bueno, muchas gracias. Acá les dejo mi correo por cualquier cosa, si por ahí, pues, sobre todo si quieren alguno de los fallos. Yo los iba a traer, pero ya el tiempo me oprimió. Medio largo, pero bueno, perdón. Bueno, agradecemos mucho a todos los presentes y a la doctora Mónica Nis por su brillante presentación. La verdad que es un tema súper actual y como dice ella, no banalizarlo, no utilizarlo sin pruebas y sin rigor, así que sin rigor científico y probatorio. Así que bueno, muchísimas gracias, doctora. Le queremos hacer entrega de un pequeño presente. Gracias por el caramelo.